estuvimos trabajando el movimiento con aceleración constante, el movimiento con velocidad constante, ¿verdad? Horizontal. Y también ya trabajamos el movimiento vertical. Entonces, ahora pues vamos a comenzar a trabajar un tipo de movimiento compuesto. Entonces, vamos a iniciar con el lanzamiento horizontal. Bueno, ¿cuándo se da un lanzamiento horizontal? Bueno, esto sucede cuando un objeto es lanzado horizontalmente desde cierta altura. Entonces, cuando un objeto se lanza horizontalmente desde cierta altura, entonces sigue la siguiente trayectoria. Bueno, aquí pues voy a ilustrar una cierta altura. Tenemos de que esa altura nosotros la estamos representando con la variable y. Entonces, si ese objeto es lanzado horizontalmente, eso quiere decir de que tiene una velocidad, ¿sí? Tiene una velocidad que no va a ser cero, pero esa velocidad la vamos a colocar la letra X. ¿Por qué la letra X? Por el plano cartesiano. Lo horizontal es X y lo vertical es Y, ¿sí? Entonces, como se está lanzando horizontalmente, entonces esa es una velocidad en X, una velocidad horizontal. Bueno, ¿qué trayectoria va a seguir ese objeto? Definitivamente, si ustedes lanzan un objeto, yo les voy a trazar acá. ¿Será que se lanza y de una vez va a llegar al suelo? ¿Va a seguir horizontal? ¿O va a llevar acá? Bueno, llevamos 1, 2 o 3. ¿Qué creen que va a suceder con ese objeto si se lanza horizontalmente? 2. 2, ¿verdad? Cuando nosotros lanzamos un objeto horizontalmente, entonces sucede en la forma de trayectoria, sucede esto. ¿Sí? Pero fíjense que no deja de ser cierto lo que está sucediendo en la número 3 y en el número 1. Bueno, ¿qué es lo que pasa? De que ese objeto se está moviendo con el tipo de trayectoria parabólica. Ese sigue una trayectoria parabólica. Y la trayectoria parabólica es un movimiento compuesto. Movimiento compuesto. ¿Por qué es movimiento compuesto? Porque ese objeto que se está lanzando está cayendo, pero también está avanzando horizontalmente. Esto es debido a la velocidad en X que se le está aplicando. Entonces, movimiento compuesto por dos tipos. El primer tipo es el movimiento horizontal. Entonces, el movimiento horizontal es un MRU. ¿Qué quiere decir que sea un MRU? Esto quiere decir que tiene velocidad constante. Eso quiere decir MRU, que tiene velocidad constante. Y también tenemos el movimiento vertical. En el movimiento vertical, este tipo de lanzamiento horizontal tiene una caída libre. Si es una caída libre, eso significa que la velocidad en Y inicial, velocidad inicial en Y, es 0 metros sobre segundo.
Es decir, acá, como el objeto se está moviendo en dos direcciones, horizontalmente, pero también verticalmente, pues tiene dos velocidades. La velocidad en X, que es diferente de cero, ¿sí? O sea, no va a ser cero, porque si es cero, entonces no tendríamos este tipo de movimiento. Y la velocidad inicial en Y, que esta sí es cero, ¿sí? Entonces, definitivamente, entonces, cuando llegue al suelo, el objeto también va a llevar una velocidad en X, que será la misma del inicio, y también tendrá una velocidad final en Y, que aquí sí ya va a ser diferente, ¿sí? Entonces, como la velocidad horizontal es constante, entonces, si aquí se lanza con 8 metros por segundo, entonces acá va a llegar con esa misma velocidad, 8 metros sobre segundo. Ahora, en Y, la velocidad inicial inicia en 0, pero va a terminar en un valor diferente. Bueno, entonces, aquí pues ya les marqué yo una altura. Y también, como pueden observar, hay una distancia, ¿sí? X. A esa distancia se le conoce como alcance. El alcance es la distancia máxima a donde va a llegar el objeto al ser lanzado, ¿sí? La longitud hasta donde va a caer. Ese es el alcance, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos elementos. ¿Qué nos hace falta acá? Definitivamente va a tardar un tiempo, ¿verdad? Ese tiempo es el mismo tanto verticalmente como horizontalmente. Es el mismo tiempo porque como el movimiento está compuesto, esos movimientos generan esa trayectoria, ¿sí? Y en el movimiento vertical vamos a tener la presencia de la aceleración de gravedad. Como es caída libre, entonces tenemos aceleración de gravedad. Y como está cayendo, entonces esa aceleración de gravedad será positiva. Bueno, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar acá? Las mismas que ya conocemos, ¿sí? En específico, en el movimiento vertical, pues vamos a utilizar las ecuaciones en donde la velocidad inicial es igual a 0, ¿sí? Esas ecuaciones son las que vamos a utilizar. Y en el movimiento horizontal, pues vamos a utilizar las ecuaciones que vimos de velocidad constante. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda. No, profe. Ok. Muy bien. Entonces, solamente me indican si ya copiaron. Sí, profe. Ya, profe. Bueno. Entonces, voy a colocar aquí algunas de las ecuaciones más importantes que vamos a utilizar. Vamos a decir la velocidad final en Y será igual a la aceleración de gravedad por el tiempo. El tiempo se puede encontrar utilizando la ecuación de 2 por la altura dividido la aceleración de gravedad. La altura se puede encontrar como la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Estas son algunas ecuaciones principales del movimiento vertical, acá, ¿verdad? Y en X pues tenemos ahí el alcance, X se llama alcance, es la velocidad en X por el tiempo,
Y de aquí pues se puede sacar. Yo pues mayormente solamente esa es la que vamos a utilizar. Y también vamos a tener una velocidad resultante. VR es una velocidad resultante. ¿Qué pasa? Que como es un movimiento compuesto, entonces lleva una velocidad que es un vector y que está compuesto por los dos movimientos, tanto el vertical como el horizontal. Entonces, la magnitud de la velocidad resultante se calcula con una raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Aquí pues no voy a colocar inicial o velocidad final en y, porque ese depende en qué punto nos estén pidiendo esa velocidad. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a resolver el día de hoy al menos un ejemplo, creo yo que es lo que nos va a dar tiempo. Me indican si ya copiaron para entonces poder avanzar. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, entonces, vamos acá, solamente vamos a dejar las ecuaciones porque después pues, nos sirven, ¿verdad? Entonces vamos a resolver un problema. Y este problema dice de la siguiente manera. Desde lo alto de un edificio de 80 metros es lanzada horizontalmente una esfera con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundos. Esa. ¿Qué tiempo tarda la esfera en tocar la calle? Inciso B. ¿Cuál es la distancia del pie del edificio a donde cae la esfera? Inciso C. Encontrar la componente horizontal y vertical de la velocidad al tocar el suelo. Inciso D. Calcular la velocidad resultante. Entonces vamos ahí con el inciso A. Entonces, para el inciso A, pues necesitamos nosotros los datos, ¿verdad? Damos ahí los datos. Entonces, ¿qué datos se nos están dando en el problema? Desde luego, pues ya sabemos que vamos a tener la aceleración, ¿verdad? De la gravedad. Sabemos que la velocidad inicial en y es 0. Entonces dice, desde lo alto de un edificio, alto, y. ¿Cuál es el alto del edificio? 80 metros. 80 metros, muy bien. Y tenemos, dice, es lanzada horizontalmente una esfera con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundos. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención, ¿verdad? Lanzada horizontalmente. Entonces, esa velocidad que nos están dando es una velocidad horizontal. Entonces, vamos a colocarle Vx.
Y eso es igual a 60 metros sobre segundos. Bueno, esos son los datos que conocemos. No conocemos nada más. Entonces vamos con la ecuación que vamos a utilizar para poder resolver acá. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta en el inciso A? Lo que nos dicen en el inciso A dice, ¿qué tiempo tarda la esfera en tocar la calle? O sea que lo que vamos a calcular es el tiempo que tarda en caer. Entonces ahí tenemos la ecuación de tiempo. Miren, la ecuación de tiempo nos dice que es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura y dividido la aceleración de gravedad. Ok. Entonces ya tenemos ahí la ecuación. Ahora vamos con la solución, que es sustituir los datos, ¿verdad? Entonces decimos acá, el tiempo es igual raíz cuadrada. El 2 se copia. Bueno, ¿y cuál es la altura? Los 80 metros. 80 metros, correcto. ¿Sí? 80 metros. Y esto dividido la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, igual. Aquí tenemos 2 por 80 es 160. Entonces tenemos 160 metros. Dividido 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Aquí pues se van a eliminar los metros. Nos va a quedar solamente en segundos cuadrados la respuesta. Entonces, hacemos aquí. Tal vez lo coloco abajo. Tiempo es igual. Entonces, raíz cuadrada. Hacemos esa división. 160 dividido 9.8. Nos da 16.32. 16.33 y la próxima. Y ahora obtenemos la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 16.33. Y ahí nos da 4.04. Y como estamos hablando de tiempo, entonces esto es segundos. Y ahí ya tenemos la primera solución. Esto quiere decir de que entonces el objeto tarda 4.04 segundos, ¿sí? En tocar el suelo. Ahí estamos con la primera. ¿Alguna duda en ese inciso A? No, profe. Ok. Entonces ahora vamos a ir con la siguiente. Entonces solamente me indican si ya copiaron para poder avanzar a otra diapositiva. Sí, ya, profe. Ya, profe. Cuando nos habla de esa distancia del pie del edificio a donde cae la esfera, se refiere al alcance que tiene la esfera. Entonces vamos a calcular el alcance. ¿Y cuál es la ecuación de alcance? Recordemos que el alcance es X. Entonces dice que X, alcance, es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces vamos a la solución. Acá pues este es bien sencillo. De la velocidad en X es 60. 60 metros sobre segundos. Por el tiempo, que es 4.04 segundos.
Se cancelan los segundos y solamente nos va a quedar en metros. Entonces hacemos la multiplicación. 60 por 4.04. Eso nos da 242.4. Y esto es metros. O sea que entonces la esfera alcanza una distancia de 242.4 metros. Hasta esta distancia va a caer. Muy bien. Entonces vamos a ir ahí al siguiente inciso. Solo confirme, por favor, que ya copiaron ahora el inciso B. Ya, profe. Entonces, vamos a ir al inciso C y dice, encontrar la componente horizontal y vertical de la velocidad a tocar el suelo. Y aquí necesitamos velocidad en X y velocidad final en Y. Entonces, miren, automáticamente, solución. La velocidad en X no necesitamos calcularla porque por definición ya dijimos que la velocidad en X es constante. Entonces, la velocidad en X al inicio fue de 60 metros sobre segundos. Entonces, acá sigue siendo 60 metros sobre segundo. ¿Qué es lo único que tenemos que calcular? La velocidad final en Y. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar para velocidad final en Y? Entonces, tenemos acá, que es la aceleración de gravedad por el tiempo. Entonces, resolvemos. Velocidad final en Y es igual a la aceleración de gravedad, 9.8. Voy a omitir las unidades de medida. Y el tiempo, 4.04. Realizamos esa multiplicación y ya vamos a tener la solución ahí de las componentes de la velocidad. Y eso nos da 39.59. 39.59. Y eso es, como es velocidad, metros sobre segundo. Entonces, creo que por cuestión de tiempo, pues vamos a estar finalizando ahí, chicos. No sé si hay alguna duda o está todo claro. Todo claro, profe. Ok. Entonces, pues acá ya solamente nos va a hacer falta el inciso D. Me gustaría que ustedes calcularan ese inciso D, que es calcular la velocidad resultante. La ecuación, pues, es la que tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué velocidades tomaríamos? Tomaríamos la de 60 metros para velocidad en X y para la velocidad en Y, tomaríamos esta que acabamos de encontrar, de 39.59 metros sobre segundo. Y a ver cuánto le da. Y así revisamos el próximo día de física, revisaríamos ahí qué respuesta obtuvieron. Bueno, profe. Ok. Muy bien. Entonces, así vamos a finalizar. Les doy ahí a los que ya nos veo a cuarto de administración que tengan un excelente día.